Hoy iba a ser un circo, lo supe cuando Ethan dejó caer sobre mi escritorio un post-it arrugado que solo decía, Karen, cosas de Wi-Fi, y siguió caminando. No, por favor, prepara la demo del backend. Sin detalles, ni siquiera una invitación en el calendario. Solo eso. Mientras tanto, su círculo íntimo de aduladores con aroma a MBA estaba encerrado en la sala de conferencias de cristal. Practicar, como decir, penetración de mercado, sin reírse y ensayar el contacto visual como si fuera una noche de improvisación en Workway, era la única razón por la que su infraestructura no colapsaba como el segundo matrimonio de Ethan. Pero claro, fingamos que la magia sucede solo porque creemos en la sinergia. Yo había construido los pipelines de despliegue automatizado. Había asegurado nuestra base de datos después de ese pequeño incidente que Ethan llamó fallo durante una demo de producto. Había reescrito su código heredado, pegado con cinta adhesiva, cuando los servidores empezaron a llorar sangre, pero Dios no permita que consumiera demasiado oxígeno en la presentación. Según Ethan, mi papel era lucir presentable y no decir nada que pudiera confundir a los inversores. Traducción: cállate y sonríe, Barbie, administradora de sistemas. Mientras conectaba el servidor para prepararme para la demo, escuché a Ethan practicando su introducción. Y esta es Karen, nuestra glorificada Sisiman, que hace que la magia tecnológica suceda. La sala soltó una risita. A él le pareció hilarante. Lo había escuchado una docena de veces antes, cada vez matando un poco más mi voluntad de quedarme. Pero algo en el día de hoy se sentía diferente. No solo me estaba minimizando. Me estaba armando. Antes de profundizar en este glorioso infierno tecnológico, si estás disfrutando del caos hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte. El 95% de ustedes está viendo sin suscribirse. Y honestamente necesitamos apoyo moral porque Ethan seguro que no ofrece nada. En fin, volvamos al espectáculo. La presentación estaba programada para las 10 de la mañana en punto en la reluciente oficina del centro de Leora Capital. Dinero. Meera Vázquez estaría allí en persona. Socia silenciosa en 3 salidas exitosas de empresas unicornio, se rumoreaba que leía balances como los Navy Seals leen mapas. Se suponía que no debía saber eso, pero leí todos los correos electrónicos de semillas que llegaban a través del servidor como si mi vida dependiera de ello. Spoiler, algo dependía. El equipo llegó luciendo como si estuvieran haciendo una audición para un concurso de preguntas y respuestas sobre startups. Ethan llevaba su blazer azul marino favorito que aún tenía una mancha de mostaza del día de la demo 21, y su secuaz, Brent, ya estaba empapado en sudor antes de que siquiera sonara el timbre del ascensor. Yo entré la última con el portátil bajo un brazo y el servidor de demo en el otro, como la becaria no remunerada que siempre pretendían que era. No habíamos cumplido ni 5 minutos de la presentación cuando Ethan me lanzó su comentario. Y esta es Karen, nuestra glorificada Sisiman, dijo con una sonrisa de medio lado, como si acabara de soltar una frase matadora en un brindis de boda. Unas cuantas risas educadas de los inversores, incluida Meera. El estómago se me encogió, pero no parpadeé. Ya estaba redirigiendo la amargura hacia el control tranquilo que había pasado años dominando. Asentí una vez conecté el servidor, abrí el panel en vivo sin un atisbo de fallo. Tiempo de actividad, 99,97%. Los ojos de Meera se detuvieron en los números. Ya no se reía. Ethan divagaba sobre escalabilidad y embudos de usuarios multicanal, pero las preguntas de Meera empezaron a derivar lentamente y luego con propósito, hacia mí. ¿Gestiona tu pipeline de despliegue? Esa sería yo, dije en voz baja. ¿Tu migración a la nube? También yo. ¿Protocolo de seguridad? Yo de nuevo. Ella asintió levemente, anotó algo, no sonrió. Ethan siguió adelante con la presentación, ajeno a que la marea había cambiado. Bren pasaba diapositivas como un niño hiperactivo con azúcar. Y yo me quedé allí, callada, paciente, sosteniendo el latido de la empresa en un portátil mientras Ethan me usaba como decoración de escenario. Pero la mirada de Meera no mentía. No le interesaban las palabras de moda. Estaba leyendo sistemas, no historias. Y por primera vez en 5 años, me di cuenta de que alguien en la sala realmente me veía. Todavía no lo sabía, pero ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. No cuando Ethan hizo la broma. No cuando la sala se rió,
sino cuando Meera no lo hizo. No me inmuté cuando lo dijo. Y esta es Karen, nuestra glorificada Zisiman, soltó Ethan, relamiéndose como si acabara de clavar un especial de Netflix. Su sonrisa tenía ese encanto juvenil y pulido que usaba en exceso para distraer de lo poco que realmente sabía. El tipo de sonrisa que le quedaba a un tipo con una pala de ping-pong, no a alguien que dirigía una ronda Serie B de $50 millones. La sala respondió a su señal, risas educadas, algunos asentimientos. Alguien sorbió su café un poco más alto de lo necesario. Justo el ruido suficiente para hacer que la humillación resonara más fuerte en mis oídos. Pero no me inmuté, solo miré la pantalla brillante frente a mí, las métricas en vivo bailando con firmeza. El backend zumbaba, la carga de la CPU estable sin picos en los servidores. La demo que había reconstruido desde cero en 72 horas sin dormir funcionaba más suavemente que las metáforas ensayadas de Ethan. La había probado 15 maneras diferentes, incluidas simulaciones de inyección de fallos que él no sabía deletrear. Todo mientras él pasaba el fin de semana publicando selfies retocados desde un bar de vinos, con el pie de foto, combustible para fundadores. Cohete de vino. Tu Meera no se rió. Esa parte importa. Ni siquiera fingió una sonrisa. Su expresión no cambió, pero capté la forma en que sus ojos se desviaron hacia un lado, lo suficiente como para registrarme, no a él. Esa mirada, eso era oro. Ethan siguió hablando. Algo sobre la evolución sinérgica de la plataforma y las armonías del usuario de extremo a extremo. Jerigonza tan pulida que se resbalaba de tu cerebro. Le encantaba juntar palabras brillantes como luces de Navidad alrededor de una caja vacía. Los ejecutivos a su alrededor asentían como muñecos cabezones porque eso era lo que les habían entrenado a hacer. Parecer comprometidos, fingir que era genial y rezar para que nadie hiciera preguntas de seguimiento. Me quedé quieta donde me dijeron que me quedara. Solo sé profesional y no interrumpas, había dicho Brent en el viaje. Es una reunión para construir relaciones. Estamos vendiéndonos a nosotros, no especificaciones. A nosotros. Como si no hubiera vendido ya mi alma para mantener esta empresa unida mientras ellos jugaban a ser fundadores. Cuanto más hablaba Ethan, más desaparecía de la sala. No físicamente, seguía allí detrás del portátil, con las manos apoyadas con calma sobre la mesa. Pero a sus ojos, era decoración de escenario. Un atrezo que respiraba con un buen corte de pelo y zapatos discretos. Alguien que mantenía los servidores calientes y las luces encendidas. Incluso me hizo un gesto una vez durante una diapositiva tonta sobre costos de infraestructura. Esta es la magia de Karen, dijo como si fuera un elfo doméstico convocado con una varita. Volvió a mirar a los VCS como si me hubiera desvanecido. Mantuve mi cara impasible. Vacía, no vacía, pasiva, una decisión deliberada, porque algo dentro de mí se movió en el momento en que esa palabra golpeó el aire, glorificada. Esa palabra tenía peso. No fue un desliz. Fue quirúrgico. La había elegido para rebajarme justo allí delante del poder. Y esperaba que la dejara pasar como siempre, excepto que no lo hice. Empecé a catalogar no solo el insulto, sino las expresiones, las reacciones, los correos electrónicos que había leído antes de esta reunión, la versión de la presentación que había redactado de mi acceso, el canal privado de Slack del que no se daban cuenta que tenía registros de auditoría. Comencé a hilar fino porque esa grieta en su actuación no era la primera y no sería la última. Meera aclaró su garganta, rompiendo la pausa. Karen, dijo con una precisión que hizo parpadear a Ethan. Una pregunta rápida. ¿Resolviste el problema de latencia entre tu API y la capa de informes el trimestre pasado? Así que así es como lo hacemos, respondí con sencillez, brevemente, con la suficiente profundidad técnica para señalar que no era alguien que instalaba impresoras. Meera asintió una vez. Ethan, visiblemente arrojado, intentó reafirmar el control. Tenemos todo un equipo para esas cosas. Obviamente Karen solo está más cerca de los cables. Levanté la vista, mantuve la mirada de Meera. Solo más cerca de los cables. Fue entonces cuando lo supe. Ethan pensaba que esta presentación era una victoria. Pensó que su encanto enmascararía su ignorancia. Pensó que su pequeña broma de Zisiman sería recibida como una charla inofensiva.
No sintió el silencio que Meera dejó suspendido. No notó la ausencia de risas de la única persona en la sala que importaba. Yo sí. No sabía qué haría Meera a continuación, pero sabía lo que tenía que hacer. Quedarme callada, mantenerme firme y dejar que él siguiera hablando, porque su propia boca estaba a punto de ser lo que lo enterraría. Ethan ya estaba a mitad de su discurso de victoria post-presentación cuando Meera se movió en su asiento. Podías oír a su ego frotándose las manos, listo para celebrar. Se inclinó con esa sonrisa de fraternidad, de dientes expuestos, y dijo, entonces, ¿algún pensamiento inicial? Como si estuviera esperando aplausos. Brent asentía tan rápido a su lado que pensé que su cuello podría solicitar una baja laboral. Meera no habló de inmediato. Simplemente metió la mano en su maletín de cuero y sacó una carpeta, elegante, minimalista, mortal. No era de esas carpetas de nos pondremos en contacto. Era gruesa, pesada, impresa a final. La deslizó sobre la mesa sin ceremonias. Sus uñas manicuradas golpearon una vez. Ethan parpadeó. Esta es la hoja de términos. Lo es, dijo su voz, un bisturí envuelto en seda. 15 millones de dólares. Términos preferentes estándar. Cierre inmediato sujeto a una condición. Brent dejó escapar un pequeño estertor como un cachorrito intentando ladrar. Ethan ya estaba alcanzando un bolígrafo, listo para fingir que leía la letra pequeña y lanzar su monólogo de agradecimiento. ¿Una condición?, preguntó, inclinando la cabeza con ese rebote de exceso de confianza que usaba siempre que una mujer en los negocios decía algo inesperado. Meera asintió. Karen es nombrada circuito, efectiva inmediatamente. Silencio. No silencio incómodo. Silencio quirúrgico, como si el aire hubiera sido extraído de la habitación con pinzas. Brent se congeló a mitad de camino. Ethan soltó una única sílaba confusa, como si no pudiera decir si ella estaba bromeando o simplemente había mezclado sus notas. Lo siento. Quiso decir, como, reconociendo formalmente sus contribuciones, preguntó, ¿o estamos hablando de un título simbólico? Ella es más una Becken Savant. ¿En serio? No es exactamente material de comité ejecutivo. Meera dijo cruzando las manos, el trato no procede a menos que Karen sea nombrada circuito con supervisión total de todas las operaciones técnicas e informes directos a la Junta. La cara de Ethan perdió color más rápido que nuestra aplicación perdió usuarios el día que borró el paso de QA para optimizar el despliegue. Pero estábamos preparados para nombrar un circuito más adelante este año, tartamudeó. ¿Está en el plan de ruta? Meera levantó una ceja, así como la rentabilidad al parecer. Me senté quieta sin mover un músculo. Tenía las manos dobladas en el regazo, mi postura firme, mi respiración tranquila. No miré a Ethan. No miré a nadie. Simplemente esperé. Por dentro, todo se estaba reorganizando. 5 años de cumplidos indirectos, aumentos de sueldo omitidos, ser el andamiaje invisible que sostenía su casa de palabras de moda. Todo se comprimió en este momento. Meera había visto lo que ninguno de ellos hizo. No la presentación, no las proyecciones, no la fanfarronería vacía de Ethan. Vio mis respuestas, mis números, mi trabajo, y no se había reído. Ethan se aclaró la garganta de nuevo. Quiero decir, estamos abiertos a ello, por supuesto. Solo sorprendidos, eso es todo. Karen realmente no ha expresado interés en el liderazgo. Eso era cierto porque yo había estado demasiado ocupada dirigiendo como para jugar a la política. Meera no parpadeó. Podemos esperar. Esa línea plana, limpia, final, aterrizó como un ataque de dron. Sin apretones de manos, sin volveremos a hablar. Solo una opción sentada allí frente a Ethan como una granada a la que ya le habían quitado el seguro. O yo era circuito o él no tenía trato. Ethan se giró hacia mí, buscando algo. Ayuda, tal vez. Acuerdo, gratitud. Me encontré con sus ojos y no dije nada, porque la verdad era que no lo necesitaba. Ya no. Me acorraló en el pasillo a la mañana siguiente como un padre intentando convencer a un niño pequeño para que no tuviera una rabieta en Target. Karen, hola, dijo sosteniendo su café como si fuera un escudo. Día loco ayer, ¿eh?
Su voz tenía ese tono falso y alegre que reservaba para las reuniones de junta y los despidos sorpresa. Me era seguro, nos lanzó una bola curva. No respondí. Simplemente esperé. Miró alrededor, bajó la voz. Mira, sé que ella te puso en una situación extraña. Lo entiendo. Eres leal. Has estado con nosotros desde el principio, pero ¿circuito? Quiero decir, eso es un mundo completamente diferente. Es presión, estrés, hablar en público. Tendrías que ser la cara de las cosas. Le di un asentimiento neutral. Suena a una gran responsabilidad. Exacto, se animó confundiendo mi acuerdo con cumplimiento y honestamente no creo que sea justo para ti. Creo que Meera está proyectando. Vio una buena respuesta y decidió jugar a ser heroína. No significa que sea el movimiento correcto para ti. Ahí estaba. La maniobra clásica de Ethan. Cubrir el insulto con preocupación. Hacerlo sonar como si te estuviera protegiendo mientras en realidad te estaba cortando las piernas. De hecho, tengo una idea mejor, continuó. Te damos un aumento. Bien merecido, obviamente. Quizás incluso un bono de retención. Y un nuevo título, algo atractivo, algo que refleje lo vital que eres para la empresa. ¿Cómo suena jefa de innovación de ti? Sonaba a pintalabios en un recibo de sueldo. ¿Reportaría a ti?, pregunté. Él parpadeó. Bueno, sí, por supuesto. Seguirías en tu zona de confort, pero con más espacio para respirar, menos presión. Sin juntas de consejo, sin simulacros nocturnos, solo haciendo lo que haces mejor. Y Meera vaciló. Hablaré con ella. Lo plantearé bien. Es razonable. Traducción: intentó convertirlo en algo que le permitiera seguir siendo rey sin ceder el trono. Sonreí cortésmente. Agradezco la oferta. Exhaló como si acabara de desactivar una bomba. ¿Ves? Por eso eres genial. Siempre sensata. Luego me dio una palmada en el hombro y se fue como si acabara de resolver el hambre mundial. Al mediodía, ya había retenido asesoramiento legal. No ostentoso, no agresivo, solo preciso. Un abogado laboralista tranquilo y brillante que solía redactar políticas internas para firmas que hacían que la nuestra pareciera un puesto de limonada. Leyó la oferta que me dio Ethan y resopló. Sin autoridad definida, sin ajuste de capital, sin asiento en la mesa. Esto no es un ascenso. Es un acuerdo de confidencialidad envuelto en una cinta dorada. Así que empezamos a documentar cada mensaje, cada reunión, cada vez que Ethan se refería a mí como el pegamento técnico, o el latido detrás de la cortina. Porque en el mundo ejecutivo, lo que no te dan importa más de lo que te dan. No fui a Slack a empezar a fanfarronear. No filtré nada. No chismorreé junto a la máquina de café. Simplemente seguí apareciendo. Mismo tono tranquilo, misma excelencia silenciosa, mismos sistemas herméticos, funcionando con precisión de máquina. Pero ya no estaba jugando su juego. Y Ethan lo sintió. Podías verlo en la forma en que sus bromas se volvieron más fuertes, sus reuniones más erráticas. Empezó a lanzar encuestas sobre la cultura, a convocar aleatoriamente a personal junior para charlas individuales, intentando reafirmar el control. El pánico se estaba instalando, no a gran escala todavía, pero lo suficiente como para que se vieran las grietas. Lo gracioso del poder es que quienes se aferran a él con más fuerza suelen ser quienes saben que ya lo han perdido. Y Ethan, él simplemente empezaba a darse cuenta de que el juego que pensaba que estaba ganando tenía un nuevo conjunto de reglas. Y yo no solo estaba jugando. Las estaba escribiendo. La solicitud salió a las 10:02 de la mañana de un martes. No para mí, nunca para mí. Mi nombre no estaba cerca de ella. Vino de la asistente de mi abogada. Un correo electrónico limpio y clínico dirigido a RRHH, legal y el administrador del CFO. Educado, preciso. Una simple línea según la sección 4.1 de los derechos de acceso de los empleados bajo la política de revisión interna y igualdad de oportunidades. Por favor, proporcione los siguientes registros. Listaba exactamente lo que había pedido. Reseñas de desempeño, desgloses de compensación, calendarios de renovación de opciones sobre acciones,
todas las versiones de las actas de las reuniones de junta en las que mi título, rol o futuro se discutieron. El correo aterrizó como un dardo en una fábrica de globos. A las 11 RRHH había pasado de «estamos encantados de ayudar» a «estamos escalando esto a legal». Al mediodía, 2 VPS de repente estaban demasiado ocupados para su habitual partida de ping-pong al almuerzo, y el murmullo de la oficina adquirió un tic nervioso y cafeinado. Me mantuve en silencio. Respondí a tickets, envié una actualización menor del backend. Nadie se dio cuenta. Bebí mi té verde habitual, pero la temperatura del edificio bajó 5 grados. No porque hubiera elevado la voz, sino porque no lo había hecho. 3 días después, llegaron los registros, descuidados, redactados en todos los lugares equivocados. Alguien en legal claramente pensó que era astuto, tachando secciones enteras como si no supiera lo que había allí. Habían dejado intactos los metadatos. Error de novato. Las propiedades del archivo me decían que ejecutivo los compiló, a qué horas, incluso de qué carpeta los habían extraído. No necesitaba una prueba irrefutable. Solo necesitaba patrones. Y oh, vaya si los encontré. Me habían prometido renovaciones de capital a los 18 y 36 meses, ambas documentadas en correos electrónicos con ICEN. Ninguna se procesó nunca. Mientras tanto, él recibió 2 renovaciones y un bono fantasma por flexibilidad bajo presión el mes después de que resolviera una interrupción de producción que él causó al enviar código sin probar al maestro. Reseñas de desempeño, las mías eran brillantes al menos en texto, pero las notas de la junta contaban una historia diferente. Karen sigue siendo esencial, decía una nota, pero carece de presencia ejecutiva. Otra, confiable pero no visionaria. Traducción, nos gusta su trabajo pero no su cara en la mesa. Peor aún, encontré una diapositiva de una presentación privada preparada para una ronda de financiación anterior. El organigrama de liderazgo, el rol de circuito marcado como TBD, mi nombre listado en ninguna parte, ni siquiera como líder técnico. En su lugar, Bren fue acreditado como jefe de estrategia técnica, un título que nadie había pronunciado en voz alta, pero que aparentemente tenía suficientes sílabas para impresionar a una hoja de términos. Y entonces lo encontré enterrado en los registros de RRHH. Una reseña marcada de un reclutador junior que señalaba que el rol de Karen Young refleja responsabilidades de nivel VP sin título o pago equivalente. Posible exposición bajo estatutos de clasificación. Tenía 8 meses de antigüedad. Nadie hizo seguimiento. Imprimí esa página y la coloqué en una carpeta creciente en el cajón de mi escritorio, debajo de una nota adhesiva que solo decía, sonríe más. La furia que surgió en mí no era del tipo que grita y vuelca mesas. Esa es la furia que esperan de las mujeres que están cansadas. Están listas para ese tipo de rabia, les da permiso para descartarte. No, esta era más fría, más afilada. El tipo de furia que limpia la casa con guantes. Empecé a alinear líneas de tiempo, correos electrónicos, registros de servidores, copias de seguridad de documentos con historial de revisiones. No solo de mi bandeja de entrada, sino de los registros del sistema a los que no sabían que tenía acceso. Construyes la infraestructura. Sabes dónde se esconden los fantasmas. Y lo que tenía era limpio. Sin plazos incumplidos, sin violaciones de políticas. Sin banderas rojas. Solo 5 años de sostener su castillo de naipes mientras me decían que no era exactamente el ajuste adecuado para liderar. Resulta que la persona más cercana a los cables siempre sabe dónde chispean. Y estaba harta de fingir que no lo hacían. Empezó con un bloqueo de calendario, alineación de estrategia técnica confidencial, reservado por la asistente de ICEN. Sin lista de invitados visible. Solo una invitación vaga en la sala de reuniones ejecutiva para las 2 de la tarde del viernes. Normalmente no habría parpadeado. A Ethan le encantaban sus pequeñas reuniones estratégicas, generalmente solo una excusa para repetir un podcast y garabatear en la pizarra mientras Brenta sentía como si estuviera resolviendo el cambio climático con un rotulador. Pero entonces uno de los desarrolladores junior que había mentorizado, Mina, brillante e obsesionada con los detalles, a 2 pasos de ser reclutada por Google, me envió un mensaje críptico: no lo oíste de mí, pero revisa quién se está conectando al wifi de invitados a las 1:45. Lo hice. El nombre de usuario,
Tom Barrow, circuito consultor. Miré la pantalla durante un minuto completo. Barrow, ex circuito de una startup de tecnología de la salud fallida, conocido por decir cosas como los ingenieros de verdad no usan comentarios y llamar a las reuniones diarias carga emocional. Lo había visto hablar en un panel una vez. Dijo que la nube era una tendencia temporal. Ese era el elegido de Ethan. Mi estómago no se hundió. Se calcificó. Realmente lo estaba haciendo, intentando socavar la hoja de términos, instalando silenciosamente un circuito masculino antes de que la tinta estuviera seca. Sin anuncio, sin discusión, sin intento de sutileza, solo el Ethan de manual desesperado, descuidado, lo suficientemente arrogante como para creer que Meera no se enteraría. No llamé a RRHH. No confronté a Ethan. Abrí mis archivos personales, creé una hoja de cálculo limpia y envié un correo electrónico a una persona. Asunto, discusión de liderazgo. Para, Meera Vázquez. Adjunto, Impact Summary, XLSX. Sin adornos en el mensaje. Solo una frase, pensé que esto podría aclarar el liderazgo técnico hasta la fecha. La hoja de cálculo tenía 12 filas de métricas duras. Ganancias de eficiencia, actualizaciones de infraestructura, ahorros presupuestarios, nada basado en opiniones, todo rastreable. Pero la línea 27, ese era el punto clave. Tiempo de actividad antes de Karen, 73%. Después, 99,97%. 10 minutos después, Meera respondió una línea. Está a punto de costar que pierda el trato. Sin saludo, sin firma, solo una guillotina digital levantada a 1 centímetro del cuello de Ethan. Esa noche Ethan envió un mensaje de Slack a todo el equipo, emocionado de dar la bienvenida a algunas caras nuevas pronto. Grandes cambios por delante para la organización de ingeniería. Cohete. Observé cómo se acumulaban las reacciones con emojis. Corazones, cohetes, algunos ojos confundidos. Mina me envió un mensaje de nuevo. ¿Estás bien? Estaba mejor que bien. Estaba lista. Porque ahora sabía que Meera no solo estaba probando a Ethan. Estaba observando cómo yo respondía. Si jugaba a ser víctima o estratega, si tropezaba con el centro de atención o caminaba directamente hacia él con mi trabajo en mano. Ethan, mientras tanto, se estaba desmoronando como un dron de segunda mano. Empezó a llamar a los desarrolladores para hablar individualmente, exigiendo juramentos de lealtad disfrazados de conversaciones de crecimiento profesional. El canal de Slack para ingenieros se volvió extrañamente silencioso. La gente tenía miedo. Char envió una encuesta a toda la empresa sobre las transiciones de liderazgo técnico, claramente escrita por alguien que intentaba sonar neutral mientras escondía un incendio en su bote de basura. No me involucré. En cambio, programé una auditoría del sistema con nuestro proveedor de plataforma financiera. Algo que nadie en el comité ejecutivo entendía, pero yo sí. Un sutil recordatorio de que si me iba, su canal de dinero se iría con ella. Ajusté un script de despliegue que había estado funcionando sin tocar durante 18 meses. Lo optimicé en 0.4 segundos. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Necesitaba sentir la exactitud de nuevo. Control, precisión, impulso, porque la reunión de la junta se acercaba, y no iba a llevar una espada. Iba a llevar pruebas. La sala de juntas estaba 10 grados demasiado fría y olía vagamente a limpiador de limón y miedo. Siempre podía saber cuando una reunión no iba a salir como Ethan planeaba. Empezó a sudar antes de que nadie dijera una palabra. Esa mañana, ya se estaba secando la frente antes de que la puerta se cerrara detrás de mí. Meera Vázquez. Entró sin su asistente habitual, sin llevar nada más que un portafolio de cuero negro y un vaso de té verde. Ni un portátil, ni siquiera su teléfono, solo esa carpeta, como si no necesitara notas porque ya sabía cómo iba a terminar esto. Todos se acomodaron. Ethan se puso de pie al frente de la mesa con el consultor a su lado, Tom Barrow en persona, un apretón de manos fácil, traje cuadrado y una sonrisa de LinkedIn que se había transformado en liderazgo de pensamiento, escrito por todas partes. Estaba a mitad de su primera frase, algo sobre arquitecturas de escala transformadora, cuando Meera levantó una mano. Le pedí un desglose técnico al circuito propuesto, dijo.
Ethan forzó una carcajada. Por supuesto, Tom aquí representa la visión más amplia que Karen ayudó a dar forma. Ella es más de implementar, no la persona de la gran imagen. Meera no parpadeó. Entonces usted malinterpretó. Quiero a la persona que te llevó del 73% de tiempo de actividad al 99,97%. En ella es en quien estamos invirtiendo, no en quien usted cree que se verá mejor en un escenario de conferencia. Podías oír el oxígeno salir del pecho de Ethan. Se giró hacia mí, sus ojos suplicando una línea de rescate. Me levanté, caminé con calma hacia el monitor, lo conecté. Sin fanfarria, sin disculpas, sin comentarios sarcásticos, solo hechos. La presentación era de 5 páginas. Eso es todo. Diseño limpio, modo oscuro, sin animaciones, sin clipart corporativo o hojas de ruta vagas con flechas voladoras. Solo arquitectura, rendimiento histórico, líneas presupuestarias, ahorros proyectados en costos de infraestructura para los próximos 2 trimestres basados en mi hoja de ruta, no en el revoltijo de palabras de moda de Tom. Les expliqué el cambio a la contenerización, la estrategia de almacenamiento en caché perimetral que implementé silenciosamente el otoño pasado, la implementación de escalado automático elástico que redujo los costos en la nube en un 31% sin que un solo desarrollador tuviera que reescribir una línea de código. Sin relleno, sin adornos, solo pruebas. Y la sala respondió. El jefe de finanzas, normalmente pegado a su teléfono durante las discusiones técnicas, se inclinó. El circuito de uno de los socios inversores comenzó a tomar notas a mano. Incluso el presidente de la junta, un hombre que una vez preguntó si VPN era una nueva criptomoneda, asintió lentamente después de la 5ª diapositiva. Concluí con una comparación lado a lado. Rendimiento proyectado con la pila actual vs con el modelo propuesto de consultor circuito. Adivinen cuál era un agujero en llamas de gastos y fracasos. No hice preguntas. No necesitaba hacerlo. Meera se levantó, cerró su carpeta. Mi oferta sigue en pie, dijo, con ella o sin ella. Silencio. Ethan abrió la boca, pero nada salió. Solo un ligero gemido. Como si sus pulmones finalmente se hubieran dado cuenta de que su boca no podía hablarles de esto. Reunión adjournada. Pero esa no fue la parte que importó. Lo que importó fue después. Mientras la junta salía uno por uno, varios se detuvieron junto a mi asiento. Primero, el jefe de operaciones. Asentimiento silencioso. Esa estrategia de caché. Brillante. Luego el representante de los inversores, que no había dicho una palabra en toda la reunión. No me di cuenta de que eras tú quien mantenía este lugar unido. Y finalmente el propio presidente de la junta colocó una mano en mi hombro y dijo, ojalá lo hubiéramos sabido antes. Simplemente sonreí. No necesitaba que lo supieran antes. Solo necesitaba que lo supieran ahora. Me llamó a su oficina como si todavía fuera su empresa. Puerta entreabierta, persianas corridas, esa falsa calma en su voz ya deshilachada en los bordos. La pecera de cristal donde una vez se sentó en su trono como un rey, ahora se sentía como una sala de pánico en la que no podía respirar. El premio Mejor CEO de Startup, enmarcado de alguna conferencia olvidable, estaba inclinado detrás de su escritorio. La esquina astillada. Karen, dijo haciendo un gesto hacia la silla como si fuéramos a ponernos al día con un café. Aprecio que hayas venido. Semana loca, ¿eh? No me senté. Se aclaró la garganta. Mira, todo esto de circuito se nos fue de las manos. ¿De mí? Meera es intensa. Ve una hoja de métricas y de repente cree que eres una especie de unicornio. No dije nada. Me incliné hacia adelante. Eres genial. Obviamente eres el pegamento. Eres esencial, pero la junta no ve las cosas detrás de escena. Los desvelos nocturnos, los errores sociales, la dificultad para conectar. Hizo una pausa para reaccionar, no obtuvo ninguna, así que pivotó. Yo te creé, Karen. Ahí estaba. El botón nuclear. Aposté por ti. Eras una consultora freelance de desarrollo con experiencia nula en liderazgo. Te di esta oportunidad. Te dejé crecer aquí. ¿Crees que a Meera le importas? Te devorará.
No sabes en lo que te estás metiendo. Lo miré. Realmente lo miré. El sudor superficial, la confianza vacía desinflándose detrás de sus ojos, la santurronería sorda de un hombre que no construyó nada pero esperaba adoración por encender la cerilla. Me creaste, dije suavemente. Entonces deshazme. Parpadeó. Me di la vuelta, salí y no cerré la puerta detrás de mí. Que todos oyeran, el silencio hablara más fuerte que cualquier frase de salida. De vuelta en mi escritorio abrí mi portátil, respiré hondo, hice clic en componer para Meera Vázquez CC, junta@company.com, legal@company.com. Asunto, rol de circuito o aceptación formal. Cuerpo, de conformidad con la oferta descrita en la hoja de términos de Meera Vázquez y reforzada por el consenso de la Junta durante la revisión técnica, por la presente acepto formalmente el rol de directora de tecnología, efectiva inmediatamente. Espero colaborar con todos los interesados para garantizar una transición fluida y una excelencia operativa continua. Karen Young. Enviado. No hubo confeti, ni banda sonora, ni un discurso emocionante. Solo el clic de un ratón y la lenta realización de que se había cruzado una línea. Finalmente la bandeja de entrada se iluminó. 2 minutos después. Primero de legal, recibido y reconocido. Luego de Meera, me alegra tenerte a bordo. Luego silencio. El tipo que dice que todas las cartas están sobre la mesa. El tipo que ocurre justo antes de que alguien pierda todo lo que creía poseer. Y esta vez no sería yo. Lo llamaron una sesión de alineación de emergencia. Pero todos sabían lo que era. La última resistencia de Ethan. La sala de juntas estaba llena. Sin conexiones remotas, sin procuradores. Todos se presentaron en persona, lo que nunca sucedía a menos que hubiera sangre en el suelo. Meera se sentó al final, serena como siempre, hojeando una copia impresa de la hoja de términos revisada como si fuera un menú de brunch. Sin prisas, sin nervios, solo inevitabilidad. Ethan entró el último, corbata torcida, chaqueta de traje húmeda en el cuello como si hubiera corrido hasta allí o hubiera entrado en pánico en el ascensor. Dio una sonrisa tensa y poco convincente y dijo, hagámoslo rápido. Tengo llamadas consecutivas después de esto. No las tenía. Meera deslizó el paquete hacia adelante. Términos actualizados. El CFO comenzó a leer, pero Meera levantó una mano. No es necesario. Es simple. Miró alrededor de la mesa. 15 millones de dólares de inversión, cierre inmediato. Transferencia completa del liderazgo técnico a Karen Young como directora de tecnología. Ajuste de votos para reflejar la gobernanza basada en el desempeño. Derek Chow permanece en calidad de asesor durante 6 meses. Sin derecho a voto, no operativo. Podrías haber oído caer una pluma sobre el acero cepillado. Ethan soltó una risa corta. Está bien. Bueno, no seamos dramáticos aquí. Karen es astuta. Nadie lo niega, pero una transición de 6 meses marginando a la persona que construyó esto. Meera no lo miró. Ella lo ha estado construyendo durante 5 años. Tú solo te llevaste el crédito. Se giró hacia los demás. Vamos. Esto es una locura. Ella no está lista. El estrés, las juntas, los mercados cambiando rápido. Nunca ha manejado llamadas de inversores o medios o. Ella estaba lista, interrumpió Meera. Tú no. Él se quedó en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque nadie lo apoyaba. El presidente de la Junta aclaró su garganta. Todos a favor. Las manos se levantaron. 2, 4. 8, todas. Ni un solo voto en contra. Ethan no habló, no protestó. Simplemente miró congelado en el lugar donde solía vivir su confianza, viéndola desangrarse sobre la mesa lacada frente a él. El presidente asintió. Moción aprobada, efectiva inmediatamente. Me levanté lentamente, sentí el peso, no solo del título, sino del silencio que siguió. No me regodeé, no fanfarroneé. Simplemente miré a Ethan una vez con los ojos firmes. Tu broma hizo que esto sucediera, dije con voz baja. Gracias.
Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Y eso fue todo. Sin aplausos, sin champán, solo negocios limpios y finales. Recogí mis notas, cerré mi portátil. Meera extendió su mano. La tomé. Al otro lado de la mesa, Ethan se sentó lentamente, parpadeando en la superficie pulida como si pudiera ofrecer una ruta de escape si miraba fijamente lo suficiente. No levantó la vista mientras salíamos, no se movió, simplemente se sentó allí, solo en una habitación que ya no le pertenecía, viendo a la gente que solía comandar pasar sin mirar. Y por primera vez lo vi. No solo el fin de su reinado, sino el principio del mío. Ustedes son las verdaderas estrellas de la jungla corporativa.